Hola, ¿qué tal? Bueno, esto es un complemento para el desarrollo del trabajo práctico número 3, tomando algunas cuestiones que vimos en las clases de consulta en las últimas. Así que bueno, vamos a hacer esto como para dar un soporte al avance justamente en el trabajo práctico número 3. Si bien voy a tocar uno de los puntos del práctico, no necesariamente es la forma en la que lo tienen que resolver, sino que es simplemente a modo de referencia. En este caso vamos a tener un formulario en donde vamos a ingresar un valor de temperatura, vamos a decir en qué unidad de origen se encuentra y lo que vamos a hacer es convertirlo a una de a las tres unidades que teníamos en el práctico, ¿sí? Entonces el usuario técnicamente va a ingresar acá una temperatura, esto es un numeric up down que lo redenominé num temperatura y puede tomar valores entre menos 100 y 100 como para dar un rango. Vamos a seleccionar una unidad de origen. Esto de acá es un control radio button. Los radio button tienen que funcionar de manera conjunta. ¿Por qué? Porque un radio button es para una única selección. Entonces la forma que tenemos para colocar un grupo de radio buttons y que todos funcionen como para un único criterio es mediante este control que está acá, que no lo renombré, que es un panel. Los paneles están en esta parte de la barra del cuadro de herramientas que dice contenedores. Entonces, un panel me va a servir para, en este caso, agrupar radio buttons, ¿sí? Que funcionan de forma conjunta cuando están así, agrupados dentro de un panel o dentro de un group box que ya habíamos usado previamente. Entonces, de esta manera, yo lo que le voy a pedir al usuario que seleccione es una de las tres opciones, Celsius, Kelvin o Fahrenheit, y en función de eso, bueno, se van a hacer las conversiones. Por eso digo que no es lo mismo que se le pide en el práctico, donde la temperatura de origen es Celsius en todo momento. Pero acá para poder usar estos controles lo vamos a tomar. Después va a hacer clic en el botón convertir y se van a cargar las listas, ¿sí? De temperatura en Celsius, en Kelvin y en Fahrenheit. Este control de acá es un listbox, ¿sí? Que la vez pasada estuvimos viendo cómo se cargaba, pero bueno, vamos a tratar de ir haciéndolo ahora también como para que quede en un video separado. Y finalmente va a haber un botón de conteo en donde vamos a recorrer, por ejemplo, la lista de grados Celsius y vamos a decir, bueno, cuántos días fueron fríos, templados y cálidos. Ya vamos a ver la escala en el momento que lo implementemos. Bueno, entonces, para empezar acá vamos a ir a el código del botón convertir. Lo primero que voy a necesitar es la temperatura original que ingresa el usuario, que al haber usado un numeric up down tengo que usar un integer. ¿Podría usar un doble? Sí, podría. Debería haber puesto la cantidad de decimales que puede tener el numeric up down, ¿sí? Que también lo acepta. Entonces, lo defino como integer y va a ser igual a mi formulario, en este caso numTemperatura.value, perdón. Bueno, ahí tengo el valor de la temperatura. ¿Qué voy a tener que tomar ahora? Es, bueno, ¿cuál de los tres radio button está pulsado? ¿Sí? En ese sentido, solo uno de ellos va a estar pulsado en un momento determinado. Por lo tanto, la comparación vamos a poder hacerla mediante si el radio button de Celsius punto está chequeado, ¿sí? Esto nos va a devolver la propiedad checked, tiene un valor de tipo boolean, por lo tanto lo podemos usar directamente dentro de la condición de un if y si es true va a entrar por el verdadero, si no, ya saben, va a ir por el falso. Entonces, en ese caso, si es Celsius, origen es igual a Celsius. Ahora, necesitamos un else if. ¿Para qué? Para que si, por el contrario, el que estuviera seleccionado es el de grados Kelvin. ¿Sí? Vamos a poner la propiedad. Entonces, ¿qué pasaría en ese caso? Lo que deberíamos hacer es marcar que el origen ahí va a ser en grados Kelvin.
y la conversión obviamente es diferente. Y finalmente, la última opción que nos queda disponible es que el origen sea Fahrenheit. ¿Sí? De esa manera, bueno, vamos a controlar lo que pasa cuando cada uno de los radio button va a estar pulsado. ¿Por qué no controlamos el de Fahrenheit? Porque sí o sí, uno de los, o sea, técnicamente, sí o sí, solo uno puede estar pulsado. Podríamos controlar, vamos a hacerlo, ¿sí? Porque si el usuario no pulsa ninguno, no lo estaríamos considerando que es Fahrenheit y deberíamos darle un error, ¿sí? Entonces, mi punto radio button Fahrenheit checked, ¿sí? Entonces, bien, ahí tenemos los tres casos. Ahora bien, ¿qué pasa si el usuario no pulsó ninguno? Bueno, eso sí lo podemos controlar directamente con un else y le vamos a sacar un mensaje box que diga debe seleccionar una opción, ¿sí? Bueno, ahora bien, vamos a tomar como que el usuario selecciona de origen Celsius, ¿sí? Que es la forma más simple de obtenerlo. Entonces, ¿qué vamos a tener que hacer? Tomar la temperatura y generar los 10 siguientes en las otras dos categorías. Entonces, el primer valor va a ser el que ya tenemos. Ese lo convertimos a las otras dos temperaturas y lo vamos a tener que ir cargando, ¿sí? En estos listbox a modo de armar la tablita que estábamos viendo en la parte de la consigna. Entonces, ahí, ¿qué voy a tener que hacer? Esto lo voy a tener que repetir unas 10 veces. Por lo tanto, bueno, podría tener i asinteger, ¿sí? Y ahí podría tener un for i igual a 0, tu 10. Y ahí, ¿qué voy a hacer? Bueno, en 10 veces lo que tengo que hacer es convertir de Celsius a las otras unidades. Yo tengo mi machetito acá al costado, entonces vamos a decir que, bueno, primero como estoy con los grados Celsius, el valor de grados Celsius ya lo puedo guardar. Entonces, ¿cómo hago eso en un listbox? El nombre del listbox, punto items, punto add, y ahí le paso el valor, que sería temperatura. Ahora bien, para convertir a Kelvin necesito, bueno, la conversión. Vamos a tener en este caso una función convertir Kelvin que tenga el valor de temperatura. Esta función obviamente no existe, así que la voy a definir. Function convertir Kelvin, toma valor de temperatura, haz un integer claramente y esto va a devolver un doble. ¿Por qué? Porque las temperaturas al hacer la conversión la voy a poder cambiar, ¿sí? Específicamente la que es a grados Kelvin, que les voy a copiar acá la formulita, ¿sí? Sacada de Google. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Voy a retornar temperatura más este valor, ¿sí? 273.15, ¿sí? Ese es el valor que va a hacer la conversión de la temperatura de origen a grados Kelvin. Y ahora lo que voy a necesitar es más o menos lo mismo, pero para convertir a Fahrenheit, ¿sí? Entonces vamos a cambiarle acá el nombre. Sí, que esto también ya lo tuvieron que haber hecho en el práctico número 2, ¿sí? Así que bueno, ahí, ¿cómo es la conversión a Fahrenheit? Ponemos acá la fórmula, vamos a poner esto que es fx, ¿sí? A modo de fórmula, acá. Entonces, en este caso es la temperatura por 9 quintos, entonces por 9 sobre 5, todo eso más 32. Entonces acá lo que voy a tener que hacer es que esto se realice primero, ¿sí? Entonces por orden de operadores ponemos así, y ahí tenemos, bueno, nuestra conversión de grados Celsius a grados Fahrenheit, ¿sí? Entonces ahora sí puedo traer
acá. Y bueno, este valor que voy a obtener desde convertir a Kelvin, lo que puedo hacer es directamente, lo podría guardar en una variable para ser un poco más prolijos. Entonces, temperatura en Kelvin. Si la función me va a devolver un doble, lo tengo que convertir a doble. Y ahora tengo que hacer lo mismo para la temperatura en grados Fahrenheit. ¿Sí? Entonces acá voy a usar convertir a Fahrenheit. Y ahora estos dos tengo que hacer lo mismo que hice acá para agregarlos al listbox. Entonces, mi lista de Kelvin y lista Fahrenheit junto. Uso la propiedad items. Dentro de la propiedad items voy a usar el método add y voy a agregar la temperatura correspondiente, que es lo que obtuve recién de la conversión. Y acá, bueno, obviamente la que es en grados Fahrenheit. Esto se va a repetir 10 veces, que es lo que me pedía relativamente a la consigna, y así voy a ir agregando. ¿Qué pasa? Bueno, antes de hacer eso, a ver, dos cosas que podría controlar. Primero, que temperatura no sea cero, ¿sí? De igual, a ver, cero podría ser la temperatura, ¿sí? Y como el numeric updown tiene un valor por defecto, ¿sí? Tiene cero directamente, no necesito o podría obviar por ahora la verificación de que sea un valor, de que haya un valor ahí. Si fuera diferente, si usara un textbox, bueno, ahí sí tengo que controlar que el usuario no ingrese un valor vacío, ¿sí? Como para no complicarnos mucho la vida. Entonces, después de eso, bueno, tengo acá ya hecha la conversión, ¿sí? Entonces, voy a hacer solo esa parte, esto vamos a decir un mensaje box, para no, porque es medio lo mismo, ¿no? Entonces, para no hacer tan largo el video, se seleccionó como origen grados Kelvin. Y vamos a hacer lo mismo con Fahrenheit, solamente como para mostrar cómo funciona un radio button, ¿sí? Bueno, entonces tengo mis dos funciones de conversión armadas, tengo lo que vendría a ser la carga de los tres listbox, ¿sí? ¿Y qué me estaría faltando? Me estaría faltando que siempre voy a estar con temperatura. Temperatura no varía. Entonces, ¿qué debería ser? Bueno, temperatura debería ser igual a temperatura más 1. ¿Sí? ¿Para qué? Para que de la primera vez lo siga incrementando su valor 1 a 1, ¿sí? Para realizar los 10 siguientes. Entonces, con esto, ahora sí, por cada iteración del for, va a ir incrementando la temperatura y cargando las tres listas. Vamos a probarlo. Y ahora traigo por acá. A ver, temperatura, vamos a probar 0. Vamos a seleccionar temperatura de origen Kelvin, ¿sí? No va a hacer la conversión. Se seleccionó como origen grados K. Y fíjense que no puedo seleccionar más de uno, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa es la idea de los Radio Button. Radio Button es siempre una selección, al menos por grupo. ¿Sí? ¿Yo podría tener varios grupos? Sí, claramente. Si tengo varios group box, bueno, o varios panel, voy a tener la posibilidad de tener varios radio button adentro de cada uno de ellos y van a tener diferencias en cuanto a su comportamiento. Pero si están dentro del mismo contenedor, o sea, en este caso dentro de un panel, que fíjense que es invisible, si a nivel usuario es invisible, no se ve, no es como el group box que sí tiene un recuadro, tiene un titulito, entonces bueno, varía en eso un poco. Fíjense que bueno, el comportamiento es el esperado, es que selecciono uno de ellos y no pasa nada. Ahora selecciono Celsius con temperatura 0, le damos convertir y fíjense que tengo de 0 hasta 10 las conversiones en Celsius y sus correspondientes conversiones, tanto en Kelvin como en Fahrenheit. ¿Sí? Bueno, esto es lo esperado, ¿sí? Para este punto. Me faltó un par de renglones más en el listbox para que no se generen las líneas de las barras de scroll, pero bueno, eso ahora ya lo corregimos. Y ahora vamos a seguir con lo que sería conteo, ¿sí? Entonces,
hago primero ese ajuste a nivel diseño acá en los listbox para que sean un renglón más largos. Creería que con eso ya vamos a estar bien. Ahora, ¿qué pasa? Conteo. Acá el objetivo es contar los días fríos, templados y cálidos. Vamos a definir que un día frío es desde, podríamos decir, o si no, hasta 15 grados, ¿sí? O hasta 10 grados Celsius. Un día templado va a estar entre 10 o 11, digamos, y 25 grados Celsius. Y un día cálido va a estar entre 26 y, bueno, el límite superior, ¿sí? Entonces podríamos decir a partir de 26 grados Celsius, ¿sí? Entonces, de esa manera tenemos nuestros tres límites. ¿Qué voy a hacer ahora? Necesitamos para este punto que el anterior se haya ejecutado. Entonces, bueno, cuestiones de orden que podemos llegar a tomar podría ser decirle al usuario, o si no, la otra es inhabilitar este botón hasta que el usuario no haya hecho la acción anterior, ¿sí? Ya vamos a ir con eso, pero primero acá vamos a trabajar con esta parte para decir, bueno, a ver, ¿cómo obtengo las temperaturas? Lo que podría hacer tranquilamente es ir recorriendo todo el contenido del listbox, que es donde tengo guardadas las temperaturas, ¿sí? Entonces, ¿cómo puedo hacer eso? Inicialmente lo que podría hacer es un for each, ¿sí? Que es algo que estuvimos viendo un poco en el Discord en torno al práctico 2, si no recuerdo mal. También para el práctico 3 va a ser de mucha utilidad, entonces bueno, vamos a verlo acá. ¿Cuál es la idea del for each? Es permitirme recorrer de forma fija un conjunto de datos, ¿sí? De una colección que tienen de alguna manera un orden, un índice, ¿sí? Y el for each lo que hace es ir pasando por cada uno de esos elementos y cada vez que pasa, o sea, cada iteración del for, lo que hace es darme uno de esos elementos de forma individual. Entonces, vamos a for each y ahí tenemos que decir temperatura, as el tipo de datos que estemos buscando dentro de dónde va a estar eso. Acá es donde tengo que especificar la colección que voy a estar trabajando. En este caso podría ser la lista de grados Celsius y dónde está todo el contenido de esa lista en la propiedad items. Fíjense que items me devuelve una colección, ¿sí? Entonces, vamos a darlo ahí y le vamos a dar enter. Entonces, probemos qué nos devuelve esto, ¿sí? MSGbox y vamos a imprimir temperatura. Nada más que eso. Vamos a iniciarlo solo para ver el comportamiento de lo que vendría a ser el for each. Vamos a conteo y fíjense, empezó 0, 1, 2, 3, 4, que son los elementos de la colección ítems del listbox de grados Celsius. 5, 6, 7, bueno, ahí va a ir los 10 elementos y termina, ¿sí? Entonces, ¿para qué me sirvió el for each en este caso? Vamos a venir acá un segundito y vamos a tratar de verlo. Va a ir recorriendo toda esta colección, elemento a elemento, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, y en cada iteración del for lo va a cargar dentro de esta variable que yo definí acá. En este caso, temperatura. Puede tener, obviamente, el nombre que ustedes quieran. Y dentro de esa iteración voy a poder usar o trabajar con esa variable. Vamos a pausar esto ahora
Y a ver, ¿qué vamos a hacer? Bueno, nosotros podríamos tener días fríos as integer que empieza en 0. Y esto mismo para días templados y para días cálidos. Y acá lo que deberíamos hacer es, si rompo la estructura mejor, preguntar si temperatura es menor a 10. ¿Sí? Si fuera bajo 0, obviamente va a ser de un día frío. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Que días fríos sea más igual 1. O sea, que se incremente en 1. Ahora, ¿qué pasa si eso no es así? Vamos a preguntarnos si temperatura es mayor a 11 and temperatura es menor a 20, menor o igual a 26, ¿sí? Y acá tendría que ser, perdón, menor o igual a 10. Lo que vamos a hacer es que días templados, vamos a poner bien el nombre de la variable, también incremente su valor en 1, ¿sí? Y de nuevo, podemos hacer un else if con temperatura que sea mayor a 20, acá sí sería mayor o igual a 26 y acá era menor a 26, para que tome hasta 25, ¿sí? Entonces, hasta 25.9, ¿sí? Va a tomar acá y acá de 26 en adelante va a calcularlo como días cálidos, ¿sí? Más igual 1. Y bueno, de esta manera tendríamos nuestro contador armado. Vamos a ir procesando cada temperatura y tenemos un if con las tres opciones que estábamos queriendo contabilizar. Lo que nos faltaría ahí es, bueno, simplemente informarlo. Como no puse ninguna label, vamos a hacerlo con un mensaje box diciendo cantidad de días fríos, acá sí pongo el acento, va a ser días fríos convertido a string y ahí vamos a anexarle el salto de línea. Vamos a colapsar esto un poquitito para que no interviene y se vea bien. Anexamos el salto de línea y después vamos a ver, creo que no me va a dejar acá. Y después, ¿qué vamos a colocar? Bueno, la cantidad de... vamos a hacerlo de otra manera esto. Perdón, un segundito. Vamos a mensaje as string y vamos a traer esto acá. ¿Para qué? Para mostrarles que una cadena, yo podría hacer esto con un guión bajo, yo marco que voy a continuar eso en la próxima línea. Así no me queda tan larga en el ancho de la pantalla la línea que estoy queriendo escribir. Acá sí, templados, cantidad de días templados, cantidad de días cálidos y vamos a cambiar obviamente a las variables correspondientes. De esa manera acá ya no necesitamos el salto de línea, sino que solamente le agregamos un puntito y lo que vamos a imprimir es en el mensaje box nuestra variable mensaje. De esa manera vamos a ver el resultado en cuestión. Le damos iniciar para probar todo y vamos a venir acá, traemos nuestra pantalla por este lado, un segundo, y bueno, temperatura, vamos a darle 1, convertir, vemos toda la conversión que hizo en las tres unidades y vamos a hacer ahora conteo, en donde vemos cantidad de días fríos, bueno, 10, está bien, no fue muy, o sea, mi rango de datos fue totalmente, no sirve para lo que estamos queriendo calcular. Entonces, bueno, todos fueron días fríos. Vamos a poner otro rango de temperaturas, empezando, si dijimos que hasta 10, vamos a empezar en 9 y le doy convertir. ¿Qué error vamos a tener acá? Que convirtió todo, ¿sí? Y que siguió agregando. Entonces, a mis listbox, a nivel de presentación, le estaría faltando
que directamente cuando le doy de nuevo a convertir se limpien, ¿sí? Entonces, vamos a hacer eso antes de volver al conteo. ¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, podemos decir que acá, cuando le doy clic al botón convertir, las tres listbox, lista de Celsius.items, items.clear, y lo mismo para las otras dos. Para lo que es lista de Kelvin y lista de Fahrenheit, ¿sí? Entonces, las tres están limpias. Ahora sí, deberíamos no tener tanto inconveniente. Vamos a seleccionar, ponemos valor 10, le damos convertir. Bien, ahí tenemos el rango de 10 a 20, hacemos el conteo, vemos un día frío, 9 días templados, que es más o menos lo único que vamos a poder obtener. ¿Sí? El caso no es el mejor para ir calculándolo porque es muy fijo el rango, pero es lo que estábamos buscando con el for each y con el control en el medio. Ahora, ¿qué va a pasar si le vuelvo a dar a convertir con otra unidad? ¿Sí? Con 17. Bueno, fíjense que el listbox no es que agregó solamente de valores, sino que, bueno, los reemplazó, o sea, directamente limpió el contenido de los tres y ahí volvimos a cargar. Y si hago el conteo ahora, vemos algunos días templados y algunos días cálidos, ¿sí? Vemos es un decir porque acepto que la fuente ahí está un poquito chica y que quizás en el video no sea la más visible del mundo, pero bueno, créanme que dice días templados 9, días cálidos 2. Entonces, ¿qué es lo último que nos faltaría? Que si yo no le doy clic a convertir, no me permita darle clic a conteo. Ahí esto es algo que estuvieron viendo con el profesor Fabio el otro día. Vamos a venir a la parte de diseño. Este botón conteo, vamos a venir a la ventana de propiedades y vamos a decir que su propiedad, ¿sí?, que nos permite hacerle clic, esté en modo falso, ¿sí? Para eso vamos a buscar la propiedad enabled, ¿sí?, que esto nos dice si el control está o no habilitado, y la vamos a pasar a falso. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se empiece a ejecutar el formulario, el botón no va a estar habilitado. Entonces, ¿qué vamos a necesitar hacer? Habilitarlo en algún momento. Por ejemplo, cuando se hace clic en convertir. ¿Por qué? Porque ahí nos aseguramos que los listbox van a estar cargados, principalmente el de grados Celsius. Entonces, cuando termino todo el proceso, voy a decir que mi punto, el botón de convertir, en la propiedad enabled ahora tiene un valor true. De esa manera, el botón pasa a estar activo, ¿sí? Vamos a ver este comportamiento en vivo y fíjense cómo conteo, no le puedo hacer clic, pongo uno de los, selecciono grados Celsius, acuérdense que acá estoy solamente implementando ese para no irme de tiempo en el video, que ya lleva casi media hora, le doy convertir y debería haber habilitado el botón. En algo me equivoqué. Ah, porque era botón conteo en vez de botón convertir. Mala mía. Acá es el otro botón. Seguro que ustedes cuando vieron que hice ya le estaban gritando a la pantalla, pero bueno, no los escuché claramente. Entonces, botón contar en Ablet. Ahora sí, debería verse como queríamos. Grado Celsius, convertir, y ahora sí, conteo funciona y tenemos 11 días, ¿sí?, fríos directamente. Bueno, entonces, con esto hemos visto cómo trabajar con un listbox, ¿sí?, que es algo que habíamos trabajado tangencialmente en una de las consultas, ahora queda para que lo hayan visto todos ustedes. Como, bueno, las conversiones de Fahrenheit a Celsius, eso ya lo sabían ustedes, sí, claramente. Y también vimos cómo funciona, en resumidas cuentas, un for each, ¿sí? Recuerden, en este lado tiene que haber algo que sea iterable, algo que tenga índice. Hasta ahora lo único que vimos
sería una cadena de caracteres, un tipo string. Más allá de esto, que es, por ejemplo, el listado de ítems de un listbox, ¿sí? Más adelante vamos a ir viendo otros tipos de datos que aceptan este pasaje uno a uno por sus elementos, tal como lo queremos implementar. Y ahí vamos a ver la utilidad más alta, si se quiere, o más adecuada, ¿sí? Que es mejor, de el for each. Bueno, espero que esto haya aclarado alguna que otra duda. Eh, como saben, esto es un complemento para el práctico 3. Nos volveremos a encontrar con algún otro video parecido a este y si no, ya directamente con la clase práctica número 4. Chao, chao.